Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Gracias por estar allí atentos a la palabra de Dios. Hoy traigo para usted un mensaje muy especial. Va dirigido específicamente para los varones, para los que son padres, cabezas de familia, pero también las mamás tendrán algo que recibir y algo que aprender. Y los hijos también de una vez, de paso, van recibiendo instrucción para cuando les llegue el momento. Y son actitudes y cualidades que podemos todos ir desarrollando desde temprana edad. Yo quiero invitarle a que con mucho respeto, con un corazón abierto, una mente expectante, reciba hoy la palabra de Dios. Quiero empezar leyendo el Salmo 1. El Salmo 1 dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa vida la que se nos plantea aquí. Qué desafío para un mundo que vive a una velocidad impresionante y que cada día hay nuevos medios para bombardear nuestra mente, nuestro corazón, para robar nuestra atención, para cansarnos, para distraernos de lo que realmente es importante y de las cosas que realmente están aportando para la vida futura, para nuestra vida eterna. Así que yo quiero invitarle a que con este estilo de vida y esta amonestación del Salmo 1, escuche hoy la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias en esta mañana por el honor y privilegio que me concedes de dirigirme a tus hijos y a tus hijas. Yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que limpies mi mente, mi corazón, que renueves ahora mismo mi entendimiento, que pongas aceite fresco, una sola gota tuya, y hará diferencia en esta enseñanza y traerá refrigerio y vida para los que los van a escuchar. Por favor, Espíritu Santo, háblanos tú, enséñanos a través de estos personajes, estos versículos, y trae a nosotros refrigerio y una nueva expectativa de vida para ver lo que vas a hacer en nosotros y en nuestros hogares en este año 2025. Desde ahora para ti el honor, la gloria y mi más profundo agradecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo hablar acerca de los padres? No es el Día del Padre. Hace 8 días no era el Día de la Madre, aunque trajimos allá una enseñanza muy interesante acerca de Proverbios 31. De paso, si se la perdió, por favor, vaya a búsquela, que fue una real bendición. No es el Día del Padre. ¿Cómo hablar acerca del Padre? Uno inmediatamente piensa, bueno, pues busquemos un ejemplo, un padre que haya sido ejemplar. Hace un par de domingos estuvimos hablando acerca de Manoa, el papá de Sansón. Qué hombre impresionante, qué fe tan es absolutamente inimaginable. Él simplemente le dijo al ángel de Jehová, cuando escuchó la profecía, él dice: ¿y qué tengo que hacer cuando tus palabras se cumplan? Y caramba, él dio por hecho que se iban a cumplir. Eso es una fe impresionante y ya tenemos ahí un modelo. Pero la verdad, lo que sentí en mi corazón fue escoger algunos de los personajes bíblicos, no todos, porque pues ahí nos quedamos escudriñando la escritura toda la semana, ¿verdad? Escogí algunos personajes que llamaron la atención y yo quiero simplemente recordarle: usted puede aprender usando o atendiendo el ejemplo de otros para dos cosas: uno, para imitarlo, o dos, para evitarlo, por imitación o por evitar lo que ellos hicieron. Uno mira esas historias y dice: oh no, yo no quiero ser así.
yo no quiero que eso suceda en mi vida, yo no quiero vivir de esa manera. Y por ese lado me fui, no tomé un personaje específico para mirar lo bueno y lo grandioso que pudo haber sido. La verdad es que más bien escogí algunos personajes para mirar sus errores, para mirar sus desaciertos y lo que causó y en lo que terminaron sus hogares. El primero de ellos, pues sin duda tiene que ser nuestro padre Adán. Él fue creado por Dios, puesto por Dios mismo en el jardín del Edén. Disfrutaba de una maravillosa comunión con él. Génesis 3:15 nos dice que Dios descendía todas las tardes, descendía al aire de la tarde. Me gusta pensar que era allá hacia las 5 de la tarde, cuando ya el furor del sol ha descendido, es un clima agradable, hay brisa y viento, ya está cercano el atardecer. Son los momentos más maravillosos, opino yo, del día. El amanecer, si le ha tocado experimentarlo, y el atardecer. Y ahí descendía Dios todos los santos días para pasar un tiempo con Adán y Eva. Les dio instrucciones, fueron enseñados por ellos, por Dios mismo, en el manejo, en el estilo, la forma de gobernar este planeta Tierra, el cuidado de los animales, el cuidado de los cultivos. Eso fue un entrenamiento maravilloso de parte de Dios hacia Adán y Eva. Y sin embargo, pues ahí es donde empezamos a mirar las partes negativas de lo que ellos hicieron, de lo que los personajes que encontré y que Dios puso ahí al frente de mis ojos para compartir con usted hoy. Los errores que cometieron. Llama absolutamente la atención el hecho de tener una comunión tan íntima con Dios y en un momento determinado olvidarse de la existencia y la presencia de Dios en su vida y atender a la tentación. Todos hemos pasado por ahí. No es mi propósito ensañarme con nuestros personajes bíblicos. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos experimentado lo que es que en un momento se nos nuble la vista, la visión, que nuestra fe desaparezca, que la certeza y el conocimiento que tenemos de ser hijos de Dios se nos olvida por completo y fracasamos y nos damos nuestro golpe y nos vamos de cara al suelo, atendemos las invitaciones de este mundo, de Satanás, de sus demonios y fallamos. Un descuido personal, emocional. Alguien dijo que él amaba tanto a Eva que no quiso que ella cayera en el pecado sola, así que él mismo se allanó a seguir la invitación de Eva cuando tomó el fruto, lo comió y se lo compartió a su marido. La amaba tanto que no quiso dejarla sola ni en el momento de la caída. Puede ser algo interesante, como sea las consecuencias que nos trajo una desobediencia. Siempre me he admirado de encontrar padres ejemplares. Estoy hablando de este mundo, un papá que se dedicó al desarrollo de su propia vida personal y levantó un hogar de tal manera que hoy sus hijos pueden ser también ejemplos para la comunidad. Y mira uno, hombres que se sacrificaron, que entregaron su vida, que murieron a sí mismos, que se dieron a una causa, a una meta, a un objetivo, que no se les olvidó quiénes eran y lo que podían llegar a ser, y abrieron camino para ellos, para sus hijos, para sus nueras, para sus yernos, para sus nietos, y hoy toda una familia está involucrada en un ministerio, en un negocio, en tantas cosas que hemos visto, personajes de este planeta Tierra, hombres que han sabido ser papás y que se han negado a sí mismos. Creo que de Adán podemos aprender no solamente de lo malo, sino también irnos y entender a ese momento en que cada tarde él se encontraba con Dios. Usted y yo, papá, necesitamos tener ese tiempo a solas con Dios. No es algo que se pueda descuidar, no es algo con lo que debamos jugar. Quiero también añadir de paso, a preparar esto y mirar estos personajes, pues le hace a uno examinar el corazón y la verdad termina uno, no sé si recuerda cuando hacía un examen en la escuela
en el colegio y no había estudiado, no se había preparado y después viene allá la calificación. No sé si le tocó a usted, pero lo que yo recuerdo, mis profesores calificaban en rojo y entonces pareciera que esa hojita escurría sangre porque todo era rojo, estaba tachado, estaba mal, una mala calificación. Y igual sucede cuando miramos estos personajes, uno dice, caramba, estoy haciendo lo malo en lugar de estar haciendo lo bueno. No descuide, atienda a la invitación de tener una comunión íntima y personal con Dios. Y sobre todo, entienda que las consecuencias suyas, papá, de lo que usted haga con su vida, afectarán a su esposa y afectarán a sus hijos. El siguiente personaje que apareció allá en mi lista, hay muchos entre Adán y Noé. Hay muchos personajes para imitar, muchos para evitar, pero pues quise centrarme en Noé porque es altamente conocido, un hombre de fe. ¿Usted sabía que él se demoró 120 años construyendo el arca? 120 años. Fueron 120 años en los cuales la paciencia de Dios se extendió sobre la humanidad y permitió que toda la gente, los vecinos de Noé, vieran lo que él estaba haciendo. Y fueron 120 años en los cuales Dios estaba todos los días tocando la puerta de los corazones de esas personas, hombres malos, duros de corazón, recios en el pecado. 120 años. Qué fidelidad, qué amor de Noé, qué influencia sobre sus hijos, porque él no hizo el arca solo, él lo hizo con sus hijos y con sus nueras y con su esposa. Fueron 8 personas en total. Cómo influyó en ellos, cómo impartió esa disciplina en su casa, ese temor a Dios. Y fueron 120 años para trayendo esperanza al mundo de que hay una opción, hay una alternativa de vida. Y fueron 120 años de una continua comunión con Dios, atender todas sus instrucciones para construir un arca 3 pisos de alto y para meter allá una pareja de cada especie de los animales y distribuirlos de tal manera que pudieron soportar todo ese tiempo que estuvieron ahí encerrados durante el diluvio y mientras las aguas sobre la tierra se secaban. Cuando el arca por fin tocó tierra, las lluvias cesaron, el agua empezó a descender de su nivel y por fin ellos pudieron salir del arca. Lo primero que hizo Noé fue preparar vino y se pegó la buena borrachera de la vida. Ese solo momento, una sola noche, un solo desliz, un solo descuido y causó la maldición de su hijo, su nieto y toda su descendencia. Los Canaán, los cananeos eran los que habitaban la tierra de Israel y a todos ellos, cananeos y todos sus parientes, fueron los que Dios destruyó y los que aún hoy, por descuido de Israel, de no haber destruido todas esas poblaciones, hoy les están causando daño allá. La maldición de su descendencia, por un solo descuido. La verdad es que creo que en términos generales, mirando los personajes bíblicos que escogí, es un tema que no podemos evitar y quizás deberíamos dedicarle el próximo domingo a hablar acerca de esas maldiciones generacionales. Porque Noé expresó con su boca una maldición sobre Canaán y eso se extendió, se cumplió. Las palabras de una persona en autoridad maldijeron para siempre la vida de Canaán y toda su descendencia. Usted puede leer esto ya en la escritura, pero lo quise incluir allá más que por el poder y la autoridad de la maldición o la bendición en la boca de un padre, por el descuido. Un solo evento, una sola noche, una sola borrachera que Noé se pegó. No puedo decirle si era una costumbrita desde antes o
que se le pegó después de la experiencia del arca, no lo sé, la Biblia no dice nada más. Noé se menciona como uno de los grandes héroes de la Biblia, así que me gustaría pensar que fue una sola vez, y con eso, qué desastre causó en su descendencia. Papá, usted y yo no tenemos derecho a una sola vez, no hay oportunidad a una sola vez. Todo pecado tiene consecuencias y consecuencias terribles. Ojalá, y sé que esto suena un poco contradictorio en boca de un predicador, de un pastor, pero ojalá el pecado tuviera consecuencias solo sobre el que lo comete. Porque, pues, en últimas, cada uno responde por su vida. Si yo quiero emborracharme, si yo quiero vivir adicto a la droga, lo que sea, póngale usted el nombre que quiera, pues es mi problema, ¿cierto? Pero el asunto es que no sucede así. El pecado de un hombre puede afectar su esposita, puede afectar sus hijitos y toda su descendencia y arrasar con todo lo que pueda venir por delante para una familia. Allá está Adán y Eva, allá está Noé, el gran personaje de la historia, no solo de la iglesia cristiana y del pueblo de Israel, sino del mundo entero, porque Abraham nos dejó la verdad bien mal parados delante de Dios. ¿Por qué? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era una tierra pagana, era una tierra idólatra. Sin embargo, en medio de esa idolatría, en medio del pecado, en medio de la modernidad en su tiempo, en una cultura bastante avanzada y muy desarrollada. Estuve leyendo algo hablando de esto, de Abraham y su familia. Estaba hablando encontré algo acerca de la arqueología, de los descubrimientos que se han hecho en esa región, cómo era el diseño de las casas. Así que por eso utilicé la palabra modernidad, en medio de ese mundo evolucionado de tecnología de esa época. Allá había un hombre, Abraham, que mirando las estrellas, solamente mirando las estrellas, no fue de otra manera. No había Biblia, no habían predicadores, no habían teleevangelistas, no habían volantes, flyers, radio, internet, no había nada, hermano. La única cosa que Abraham hizo fue pararse en el patio de su casa, en la terraza de su casa, y mirar las estrellas. Y él miró las estrellas. Y a través de la naturaleza, él pudo descubrir a Dios. Y él dijo, caramba, allá hay un ser poderoso, allá hay un Dios que no es como los dioses de mi papá y de toda esta gente aquí con la que vivo. Allá hay un Dios y es poderoso. ¡Wow! Solamente mirando las estrellas. Y nos dejó bien mal parados a todos los seres humanos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que creyó Abraham en ese Dios, aunque no lo conocía, no sabía su nombre, no tenía la menor enseñanza acerca de todo lo que Dios pudiera ser o hacer. Vemos que a partir de ese momento Dios empieza a revelar a Abraham en diferentes circunstancias de su vida. Pero él, sin tener más herramientas que la naturaleza, dice, creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, no podemos dejar de mirar al hombre, Abraham, en sus diferentes aspectos, sobre todo en su matrimonio, en su relación con su esposa y en lo que aconteció con Agar, la sirvienta. A Sarita tuvo la muy buena idea de entregarle a Abraham su sirvienta para que tuviera con ella un hijo. Es, en mi opinión, uno de los primeros casos de violencia intrafamiliar que registra la Biblia de una manera tan fría y tan descarada, sin ocultar eso. Entregar una joven, considerarla una esclava, un artículo que se puede cambiar y de quien se puede disponer de cualquier manera, y entregársela a un viejo de 85 años para que tenga intimidad con él, y de ahí salió el primer hijo de Abraham llamado Ismael. Eso es violencia intrafamiliar, eso es violencia doméstica. Pero como sea, lo que nos ocupa,
Pues hombre, un hombre que conoce a Dios mirando las estrellas y que tiene tal capacidad de dominio propio, de concientización, de fe, de entrega, de sacrificio, de amor por Dios. Y sin embargo, nuevamente, en un momento determinado, no fue una debilidad suya, no fue él el que lo buscó, fue un mal consejo, fue una muy mala recomendación, una absoluta terrible decisión, un momento determinado en los cuales él se olvidó de ese Dios todopoderoso. Ese Dios a quien él temía pasó a un segundo plano y él creyó que él podía solucionar las cosas y ayudar a ese Dios todopoderoso a cumplir sus planes y sus propósitos de su propia manera. Hoy en día tenemos la consecuencia de ese acto. Allá hay más de 44 naciones árabes, descendientes de Ismael, todas ansiosas y deseosas por eliminar a su hermanastro Israel. Descendientes de Ismael, 44 naciones árabes, es toda la liga árabe que usted puede mirar en el mapa geográfico, 44 naciones. En el total del área geográfica, Israel no ocupa más del 1% de toda la región, 1%. Y todos los demás son árabes, descendientes de Ismael, en este acto de Abraham de tener un hijo con la sirvienta. Podíamos mirar algunos otros momentos en los cuales la fe de Abraham falló, en los cuales su comportamiento, sus decisiones no fueron las mejores, en las cuales escuchó un mal consejo, atendió a los requerimientos de otros. Sin embargo, también debemos resaltar de Abraham su generosidad, el cuidado por su familia. Ustedes pueden recordar cuando Lot escogió entre el monte y la llanura. Abraham le permitió generosamente que tomara decisiones. Un hombre que administró de una manera impresionante sus riquezas, lo que Dios le dio, un hombre generoso, un hombre obediente, un hombre quizás sí, impaciente en cierto momento. Como sea, nuevamente estamos mirando las cosas buenas y las cosas malas. De allí nace, luego se cumple la promesa y nace Isaac. Isaac es otro que comete, es mi opinión, que comete algunos de los errores de su papá, decir mentiras, tomar malas decisiones, guiarse por lo que sus ojos ven, pero Isaac añadió algunas otras cositas que realmente llaman la atención y que usted y yo tenemos que evitar. La primera y la más importante que opino yo, resalta la escritura, es que Isaac y su esposa tuvieron 2 hijos. Salió de allí Esaú y Jacob. Esaú amaba la cacería, Jacob amaba la cocina. Esaú pues pasaba tiempo afuera, supongo que era grandote, atlético, fornido, le gustaba emplear tiempo y salir de excursión y traía sus buenos animalotes que había cazado. Isaac disfrutaba con ello y escuchando las aventuras de su hijo, mientras que Jacob le gustaba estar con su mamita, era casero, era más tímido, más callado, y Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Tener diferencia entre los hijos, amar a un hijo más que al otro, hacer diferencia entre nuestra sangre. Qué terrible me parece a mí. Para usted que es papá, seguramente ha experimentado que en algunos momentos de pronto se inclinará o favorecerá más a un hijo que a otro, pero la invitación es: tenga cuidado. A los hijos hay que amarlos por igual, ambos. Digo ambos porque es el caso mío, tenemos 2 hijos que Dios nos concedió. Pero los hijos que usted tenga, cada uno de ellos es un ser diferente, único, especial, importante, creado por Dios. Hay un libro en el cielo creado para cada uno de sus hijos, escrito por el mismo Dios, planeado y diseñado por Él. Así que, ¿quiénes seríamos usted y yo para, primero, maltratar a nuestros hijos? Segundo, hacer diferencia entre ellos. Tercero, amar a uno más que a otro. Caramba, cada uno tiene cualidades diferentes, características diferentes, piensan, actúan, comen, se visten completamente diferentes. Yo me quedo admirado como de un mismo tronco, de una misma raíz,
salen dos vidas y son tan distintos, son tan opuestos a veces en sus gustos, en lo que les llama la atención, en sus pasiones, sus deportes, sus cosas, absolutamente diferentes. Pero Isaac amaba a uno más que a otro. Lo segundo que quisiera resaltar de él es el descuido de su hogar. Cuando usted mira la historia bíblica, la idea de engañarlo a él no fue de Jacob, fue de su propia esposa. Yo creo que nunca él esperó que la esposa por la cual él oró y a la cual él esperó por tanto tiempo fuera a cometer un acto como este. La verdad, pues uno no se casa creyendo que va a haber traición, ¿cierto? Que va a haber violencia, que va a haber maldad, que va a haber ese menosprecio del uno por el otro. Su esposa se aprovechó de que él ya estaba medio ciego y de que solamente le gustaba comer la buena cocina, la buena carne, la buena sazón, y disfrazó a su hijo Jacob y con ello engañó a su propio esposo. Ese día el hogar se atomizó, Jacob tuvo que huir. Yo me imagino cómo sería la discusión entre Isaac y su esposa, cómo sería la relación entre Esaú y su mamita al enterarse de todo lo que sucedió. La decisión de una esposa, pero creo yo que más bien deberíamos, siguiendo el tema que nos ocupa hoy, mirando los personajes bíblicos, Isaac descuidó su matrimonio. No podemos darnos ese lujo de descuidar la comunicación, la conversación, la atención, el compartir los sueños, los ideales, las experiencias, lo que vivimos. A veces es difícil, compartimos lo que nos pasó y salimos regañados. O uno de papá dice, yo siento esto, me preocupa esto, y los demás, incluso la esposa, los hijos, le corrigen a uno lo que está sintiendo y lo que está pensando, y uno dice, caramba, pues para qué conté si fuera que me regañaron, si me va a pegar no me regañe, ¿verdad? Como sea, Isaac descuida su matrimonio, Isaac amaba a un hijo más que al otro, Isaac desatendió todas las instrucciones que debió haber recibido de su papito. Como sea, lo que nos ocupa es mirar las cosas malas que cada uno de ellos hicieron. La consecuencia, entonces, Jacob se convierte, es nuestro siguiente personaje que puse acá, es el hermano gemelo de Esaú, nacieron al mismo tiempo. Esaú salió primero y se le considera el primogénito. Pero usted mira entonces esa ansiedad en el corazón de Jacob, esa lucha por querer ser alguien en la vida. No le podemos recriminar por ello, ¿verdad? Pero sí los medios que utilizó, cómo engañó, defraudó, cómo traicionó la confianza de su propio papá, cómo dañó la relación con su propio hermano. A mí siempre me ha admirado cuando escucho de hermanos que no se hablan, hermanos que se han hecho daño el uno al otro, y uno dice, pero si es su propia carne, si es el hijo de su mamá, es el hijo de su papá, es su propia sangre. ¿Cómo se puede maltratar a un hermano? ¿Cómo se le puede golpear o menospreciar, burlar, minimizar, hacer a un lado? Caramba, Jacob engañó, hizo todo lo que estuvo a su mano mal, queriendo ser alguien que ya era. Ya estaba dentro de él. Dios ya había profetizado que el mayor serviría al menor, que él iría a ser un pueblo grande y fuerte y que de él vendría una descendencia. Ya había recibido la bendición de primogénito. Ya tenía todo un camino labrado por delante. En el cielo ya estaba escrito, así que él no tenía necesidad de haber hecho eso. Usted y yo, papá, necesitamos conocer la Biblia, conocer lo que Dios tiene para nosotros, enfocarnos en sus promesas, en su palabra, intentar hacer lo mejor de nuestra vida. Que esté lejos de nosotros el engaño, la traición, la burla, el menosprecio, esos planes, como él se disfrazó con la ropa de su hermano y se puso piel. Qué trama, que eso es pensar la maldad, ¿verdad? Diseñar la maldad, y nos parece terrible. Todos caemos en cosas similares, parecidas en algún momento de nuestra vida, pero estoy trayendo a colación estos personajes y lo que ellos vivieron y las consecuencias sobre su familia
para que usted, papá, pueda identificarse y mirar y decir, y caramba, eso me está pasando, o yo estoy haciendo eso, o pasé por allí, y usted pueda identificarse y tomar hoy medidas de cambio para ser el hombre que Dios quiere que usted sea. El siguiente personaje al cual salté, hay muchos otros entre los hijos de Esaú, entre los hijos de Jacob, perdónenme, los 12 tribus de Israel, hay muchos personajes, pero me salté hasta Aarón. Aarón es elegido, es el hermano de Moisés y hermano de María, es elegido el primer sumo sacerdote, y sin embargo, en un momento de angustia, de desesperación, atendió la petición del pueblo, tal vez le dio miedo, tal vez perdió la fe en ese momento, en su hermano, en Dios, en todo lo que había visto. Se le olvidó lo que había experimentado en Egipto, la liberación, pasar por el Mar Rojo y lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y es Aarón el encargado de hacer el becerro de oro. No sé si ha leído la historia. Y después Aarón trata de lavarse las manos y dice, no, pues el pueblo me pidió un dios, un ídolo, y yo eché el oro al fuego y salió un becerro, como si el becerro hubiera explotado allá en medio del fuego. No, hombre, él tuvo que ir allá a cincel y martillo a darle forma al becerro y traer con ello idolatría y pecado al pueblo. Un sacerdote que traiciona al Dios que representa, un sacerdote que no ejerce las funciones de sacerdote, un sacerdote que dirige mal a su pueblo, que es débil en su fe, que no tiene el carácter para saber esperar en el Dios en quien cree. Mucho podemos hablar acerca de Aarón. Nuevamente, no quiero ensañarme con esos personajes porque usted y yo, papá, siendo sacerdotes de casa, ¿cuántas veces no hemos pasado por lo mismo? Faltar a nuestra fe, faltar a nuestra responsabilidad, traicionar la confianza de Dios, traicionar la confianza de las personas que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Un sacerdote que no estaba ejerciendo de sacerdote. Más adelante, en medio de la travesía del pueblo, por el desierto, encontré otro personaje que llama muchísimo la atención y es Balaam. Balaam es un profeta que, aunque no servía a Dios, lo escuchaba y Dios le hablaba. Era un profeta porque en su nacimiento y en su juventud debió ser uno que amaba y temía a Dios, pero sus inclinaciones personales hacia el dinero, hacia la riqueza, al dinero fácil, lo llevaron a alejarse de Dios. Este Balaam es un profeta que nuevamente escucha a Dios, pero que no le sirve y que vende sus servicios, que canjea su ministerio, que traiciona aquello para lo cual ha sido creado y que aconseja mal al pueblo. Al final vemos como cuando Josué y los israelitas conquistan la tierra, uno de los primeros a quien le echaron mano para destruir fue a Balaam. Balaam fue muerto a manos del ejército de Josué. No entendió las señales de Dios, no obedeció la instrucción de Dios, se juntó con las personas indebidas, se dejó seducir por el ofrecimiento de dinero, de riquezas. Las cosas que este mundo nos ofrece nos distraen tan fácil de nuestros compromisos con Dios, de lo que hemos asegurado y jurado a Dios que jamás haríamos ni lo traicionaríamos, y rapidito caemos en ello. El siguiente personaje que saltó en mi mente y del cual hablamos hace un par de domingos es Sansón, un hombre lleno del Espíritu Santo que se deja guiar o se deja manejar por un órgano de su cuerpo y por lo que sus ojos veían. Cuanta mujer pasaba, el hombre allá iba detrás. Una inmoralidad sexual que lo llevó a perder sus ojos, que lo llevó a ser esclavo, a terminar encarcelado, prisionero por sus enemigos. Mis amados, la inmoralidad sexual no es algo con lo que se pueda jugar. La pornografía no es algo, no es un hobby, no debería ser un hobby. El adulterio, la masturbación, la fornicación, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, lesbianismo, todas esas cosas que usted ya sabe, solo enciérrelo en esa palabra inmoralidad sexual. Eso es algo que debe estar lejos de nuestros hogares, papás. El traicionar a nuestras esposas, el fallar a su confianza, el fallarle a Dios,
trae desastrosas consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, nuestra relación con Dios, nuestro servicio, nuestro ministerio, la inmoralidad sexual, algo que llevó a Sansón a la muerte. Siguiente personaje que incluye aquí es el último juez de Israel, se llama Samuel. Samuel es un hombre que ama a Dios, que lo sirvió con fidelidad toda su vida, pero que no, en palabras de Dios, no estorbó a sus hijos para que temieran a Dios. La responsabilidad que tiene un papá de incomodar a sus hijos para que respeten la ley de Dios, para que amen a Dios. Obviamente empieza porque usted la cumpla. Si usted irrespeta a Dios, pues ¿con qué derecho le pide a su hijo que lo haga, verdad? Si usted... No deberíamos, pero lo hacemos. Le decimos al hijo, mire, el norte es hacia allá, pero nosotros vamos hacia el sur, o hacia el oriente, o hacia el occidente. No tiene mucho sentido. Si usted teme a Dios, entonces tiene toda la autoridad para estorbar. Es una buena palabra, no lo mire por el lado negativo. Usted estorba. ¿Qué está viendo su hijo? ¿Por qué trajiste eso? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué fuiste a ese lugar? No me gusta esa persona con la que está saliendo. Y usted está estorbando, está incomodando. Lo está haciendo para un propósito sano, para preservar la vida de sus hijos. Estorbar. Cuando Samuel ya era viejito, el pueblo vino y le dijo, mira Samuel, tú eres muy bonito, muy querido, han sido 40 años de servicio al pueblo, gracias. Pero no nos vayas a dejar a tus hijos porque tus hijos no los queremos, ellos no son como tú. Y qué triste fue el momento en el cual la nación decidió escoger un rey y no seguir siendo gobernados, dirigidos, administrados por Dios mismo a través de un profeta. Ahí termina la historia de Samuel. Aprendamos de ello, nuestros hijos pagarán las consecuencias de nuestras distracciones, de nuestros errores, cuando desatendemos esas maravillosas responsabilidades que Dios nos ha dado y inculcar a nuestros hijos una fe en Dios. Y el siguiente personaje que incluye ahí es el rey David. El rey David es ungido como rey a los 17 años. Es un hombre muy inteligente, amante de Dios. Le cantaba a Dios continuamente, construyó, inventó, diseñó instrumentos musicales para adorar a Dios, pero allá había algo en su corazón que lo llevó a la inmoralidad sexual, que lo llevó al asesinato, lo llevó a la irresponsabilidad de estar en una posición tan alta como rey y terminó fracasando de una manera terrible. Intentó encubrir su pecado durante un año durante el cual él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió como sequedad de verano. Podríamos quedarnos el día entero y la semana entera mirando los personajes. Creo que con estos que hemos nombrado tenemos suficiente para examinar nuestra vida. No puedo terminar de hablar de los hombres y los personajes de la Escritura sin hablar del hombre, sobre todo los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Un hombre obediente, intachable, temeroso de Dios, murió por amor a su Padre, entregó su vida por obedecer a Dios, entregó su vida por amor. Qué generosidad, qué misericordia, qué gracia, qué favor. Intachable en todo su comportamiento. La gente decía de él, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien. Un hombre admirable, quien cuando sufría no gritó, no maldijo, cuando fue injustamente puesto en esa cruz, no pidió venganza, hasta el último momento de su existencia, brindando a los que estaban a su alrededor amor, compasión, perdón, misericordia. Un hombre que por su entrega y sacrificio se convirtió recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Usted, mi amado, tiene hoy la tarea y la decisión, tomar la decisión de qué hombre quiere ser. Allá le puse muchos ejemplos, tenía otros, pero el tiempo ya ha pasado. Y creo que es la primera vez
que yo recuerde, que haya presentado ante ustedes una exposición bíblica sin utilizar mucho la palabra de Dios, excepto el Salmo 1 que le leí al comienzo. Todos esos personajes están allá en la Escritura y usted ya los ha escuchado acerca de ellos. Quise resaltar las debilidades, los errores, las malas decisiones, para que tomemos ejemplo. El apóstol Pablo dice, para eso se dejaron estas historias, para que tomemos ejemplo en ellos y no cometamos nosotros los mismos errores. Usted decide qué clase de papá quiere ser, qué clase de esposo quiere ser, qué clase de hombre quiere ser. Quiero terminar en esta mañana con un pasaje bíblico, por supuesto. Levítico capítulo 2 y el versículo 11 y el versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Voy a leer otra vez. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es muy interesante que Dios se toma el momento y la molestia de aclararle al pueblo lo que a él le agrada y lo que el pueblo tiene que incluir en su sacrificio hacia Dios. Él le declara y habla acerca de dos cosas, la miel y la sal. De acuerdo a lo que hemos leído, la miel está prohibida y la sal es obligatoria. Nuevamente, dice en toda, versículo 11, ni de ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Nada que tenga miel. Y en el versículo 13 dice, toda ofrenda sí debe tener sal. La miel está prohibida, la sal es obligatoria, es un requisito. Explicación. Es un maravilloso principio que Dios trae para nosotros hoy aquí. La miel y la sal se usan para realzar el sabor, pero lo hacen de dos maneras opuestas. La miel añade un dulzor, si es castiza la palabra, le añade un dulce, es un sabor que disimula otros sabores. No sé si le ha pasado. A mí me pasó, y mientras miraba este pasaje recordaba cómo cada día que yo llegaba del colegio, mi mamá me recibía. Escúcheme, no le estoy mintiendo. Ella tenía el frasco detrás de la puerta con la cuchara lista. Yo golpeaba para que ella me abriera, y cuando me abría tenía la cucharada lista de algo que se llamaba emulsión de Scott. Emulsión de Scott. Era un aceite de hígado de bacalao. A esta edad que tengo, y jamás me he partido un hueso, y he gozado de buena salud, opino yo, porque mi mamá me metía esa cosa diariamente. Pero escuche, detrás de la cuchara de hígado de bacalao, o me tenía un poco de leche condensada, o me tenía una cucharada de miel. ¿Por qué? Porque la miel disimula otros sabores, los oculta. Pero creo que la mejor palabra para definir lo que la miel hace es disimula. Alguien dijo que la medicina con miel entra. La medicina con miel entra. ¿Por qué? Porque hay algunos sabores amargos de las pastillas o de las jarabes que nos hacen tomar, y con miel se disimula. Sin embargo,
La sal no disimula el sabor de la comida. La sal ayuda a realzarlo. La sal extrae la esencia interna de la comida y estimula nuestras papillas gustativas para que seamos más capaces de saborear el sabor de la comida que estamos teniendo. La sal no enmascara el sabor como lo hace miel. Así que cuando pensamos en este versículo, cuando miramos que Dios prohíbe la miel, pero exige la sal, nosotros debemos aprender que tenemos que servir a Dios con nuestra propia esencia. No imitando, no disimulando, siendo quienes realmente somos. Así que papá, hoy le puse al frente ejemplos de virtudes y desaciertos de estos grandes personajes bíblicos. Usted escoge quién quiere ser, pero para todos en general en este día, Dios pide que usted sea como usted es. Y es usted quien se encarga de añadirle la sal. Le he expuesto una cantidad de temas en los cuales nuestros personajes fracasaron. Usted póngale la sal a su propia vida. Tome las decisiones correctas. Escuchaba en estos días a alguien explicando acerca de las decisiones. Hay dos maneras en que tomamos decisiones. Una, por nuestros ojos y el sentido de protección de nuestra existencia, y tomamos decisiones inmediatas. Hacemos algo, una reacción espontánea, inmediata, un deseo, un antojo, una necesidad, y hay otra manera que es la que va allá adentro, piensa, medita y calcula las consecuencias y los alcances de la decisión que va a tomar. Cálmese, haga un stop en su vida, piense en las decisiones que está tomando y no lo haga a la ligera, no lo haga solo con sus ojos y la primera información que llega. Pídale a Dios y medite en Dios y tome las mejores decisiones. Póngale sal a su existencia y no miel. Padre, gracias en esta mañana por todos esos personajes bíblicos que dejaste allá. Yo tenía aquí una lista más larga, pero creo que con estos, los que iniciaron la nación de Israel, tenemos suficiente para mirar lo que nosotros como hombres estamos viviendo. Yo te pido perdón por no ser esos hombres que quizás debiéramos ser, Señor. Perdón por nuestras debilidades, por nuestros errores, nuestra impaciencia, nuestra incredulidad, nuestro desespero, nuestra angustia. Perdón por nuestra carne que gobierna nuestras decisiones. Perdón, oh Dios, por nuestra negligencia en el hogar, por el descuido de nuestras esposas, de nuestros hijitos. Perdón por distraernos tanto, cansarnos tanto. Perdón por abandonar tu palabra, abandonarte a ti. Perdón, Señor. Perdón. Y hoy con humildad venimos pidiéndote, ayúdanos a ser buenos esposos, a ser buenos padres, a ser buenos hombres. Ayúdanos a corregir lo que está mal. Nos presentamos ante ti como somos y pedimos que por tu Espíritu pongas sal en nosotros, que causemos sabor a los que están alrededor nuestro, que esa sal pueda realzar lo mejor de nosotros para ofrecerlo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Yo bendigo cada varón que me está viendo, sea esposo, papá, hijo, hermano. Cada varón reciba hoy la bendición tuya, la fortaleza de tu espíritu para ser mejores cada día. Y a cada esposa, dale la fuerza y la paciencia para esperar con confianza y la certeza de que tú harás lo mejor en nuestros hogares y en nuestras vidas. Para ti el honor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Mis amados, gracias por estar conmigo. Nos vemos dentro de 8 días.